Sean todos bienvenidos y agradecida por estar acá. Agradezco también una vez más a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, quienes han mantenido la motivación en las actualizaciones académicas. Asimismo, a mi equipo de trabajo dentro de la actualización de NeuroCovid-19 en la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, como es la doctora Marilena Ravelo, la doctora Noriel Rodríguez y la doctora Giselle Salazar. Entrando un poco en el tema de NeuroCovid, reconociendo el potencial neuroinvasivo del virus SARS-CoV-2, que ha sido reconocido desde el inicio de la pandemia, así como también la presencia de receptores de la enzima de angiotensina 2, tanto en el encéfalo y en la médula espinal, dan pie a una serie de procesos. Y aunque persisten las investigaciones estableciéndose la patogénesis del virus dentro del sistema nervioso, hay propuestas tanto de infección directa e inmunomediada. Nos preguntamos entonces, ¿qué vías utiliza el virus SARS-CoV-2 para generar neuroinfección? ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas? ¿Qué días se pone de manifiesto la clínica neurológica? A través de las publicaciones de casos que se ha podido evidenciar que la sintomatología neurológica puede establecerse desde el inicio o puede ser una exacerbación de la clínica neurológica del paciente o complicaciones posteriores, que pueden ir desde síntomas leves, como la cefalea, hasta condiciones críticas, como encefalitis, encefalopatías, polineuropatías, entre otras, que han sido manifestados tanto en pacientes pediátricos como en adultos. La afectación neurológica producida por el coronavirus SARS-CoV-2 puede ocurrir tanto en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico y musculoesquelético, debido a mecanismos por infección directa del sistema nervioso central, así como por condiciones asociadas de tipo inflamatorio y de coagulación. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es crucial como mediador en enfermedades relacionadas con el coronavirus y su expresión en el daño a nivel neuronal. Estudios han demostrado que también los niveles séricos de citocina, como resultado de la infección del SARS-CoV-2, lleva a una sobreproducción y toxicidad, causando lesión neurológica y considerándose así un virus neurotrópico y vasculotrópico. La envoltura del viral del SARS-CoV-2 se encuentra conformado por glicoproteínas en forma de espigas que sobresalen de la superficie, denominadas proteína S, siendo esta el principal determinante del tropismo celular y patogeneidad del virus. La proteína S mediada la entrada del SARS-CoV-2 a las células a través de la interacción con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, expresado tanto en receptores neuronales, gliales y endoteliales en epitelio respiratorio, corazón, riñón y cerebro. Dentro de la patogénesis del COVID-19, tenemos que esta puede ser debido a una invasión del sistema nervioso por vía hematógena o por diseminación axonal retrógrada. Pero también puede haber un daño al sistema nervioso, ya sea por lesión de afectación hipóxica o cerebrovascular, así también como una afectación inmunomediada. Tenemos entonces que cuando se afecta por ruta o diseminación hematógena, ocurre cuando el virus ingresa al cerebro después de una viremia, atravesando la barrera hematoencefálica directa o capturado por células de la sangre como los macrófagos, monocitos o linfocitos citotóxicos. Esto puede favorecer la replicación viral a nivel intracelular en las primeras fases de la infección. Además, el SARS-CoV-2 puede infectar las células mieloides periféricas durante la infección respiratoria y los leucocitos infectados pueden servir como reservorios para la invasión del sistema nervioso central. Asimismo, al romperse la integridad de la barrera hematoencefálica, hay liberación de mediadores inflamatorios. La otra vía es a través de las neuronas sensoriales olfatorias. El nervio olfatorio como vía
Para muchos virus en el sistema nervioso central, los investigadores han evidenciado que los diferentes tipos de células neuronales presentes en el epitelio olfatorio expresan receptores de angiotensina 2, y esto puede facilitar la unión, la replicación y acumulación del SARS-CoV-2. Al invadir el sistema nervioso central, la primera línea de defensa es a través de la activación de la microglía, indicativo de neuropatología considerado como marcador de lesión cerebral inflamatoria. Asimismo, puede crear infección en el núcleo del tracto solitario a través del nervio trigémino. Y como ya hemos visto, esta interacción de la proteína SARS-CoV-2 con los diferentes receptores que se encuentran en múltiples sitios de la enzima convertidora de angiotensina 2 puede facilitar el daño del sistema nervioso central. Es allí cuando la infección por SARS-CoV-2 se ha demostrado estar asociada con altos niveles de citocina, las cuales, debido a la reacción inmunitaria, origina inflamación y lesión del tejido del sistema nervioso central. El estrés oxidativo podría estar presente en las primeras fases tempranas de liberación de citocinas proinflamatorias, aumento de la producción de radicales y la disponibilidad de moléculas antioxidantes, resultando en un aumento de estrés oxidativo sistémico. Además, los pacientes con COVID-19 a menudo sufren de hipoxia severa, causando daños subsiguientes del sistema nervioso, como vasodilatación, edema intersticial y de las células cerebrales, obstrucción del flujo sanguíneo cerebral y isquemia. Y a su vez también se ha evidenciado que esta infección viral y la neuroinflamación puede facilitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, especialmente en individuos susceptibles, como resultado de la interacción epigenética entre el huésped y la reacción ante el virus. Cuando nos enfrentamos a las manifestaciones que se han descrito en los pacientes con COVID-19, estos van desde síntomas respiratorios leves hasta fallo multiorgánico o respuestas inflamatorias. Dentro de las complicaciones neurológicas hemos separado en tres grandes sistemas, como el sistema nervioso central, donde se ha evidenciado encefalitis, meningitis, encefalopatías, enfermedad cerebrovascular, encefalomielitis aguda diseminada, encefalopatía posterior reversible y mielitis. Dentro del sistema nervioso periférico se ha evidenciado síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, neuropatías aisladas, múltiples, anosmia, disosmia, ageusia y disgeusia. El músculo esquelético, miositis aguda, rhabdomiólisis, miopatías del paciente crítico. Antes de entrar en las complicaciones del sistema nervioso central, vamos a hacer referente a este cuadro donde hacemos una sinopsis de las complicaciones neurológicas que se pueden presentar en los pacientes con COVID-19. Entonces tenemos que pueden presentar encefalopatías, donde el cuadro puede haber una alteración del estado de conciencia, con paraclínicos que puede ser no específico, electroencefalograma anormal lento, y la punción lumbar que puede estar normal, y la patogénesis nos puede orientar a un fallo multiorgánico o con hipoxemia. En las encefalitis virales puede haber alteración del estado de conciencia y disfunción del sistema nervioso central. También puede haber en las resonancias, puede estar normal o anormal, o electroencefalogramas que pueden estar normal o con focabilidad. En la PL puede haber pleocitosis y un PCR con SARS-CoV positivo. La neuroinvasión del parénquima cerebral es la patogénesis que se ha descrito en las encefalitis virales. En la meningitis viral puede el paciente presentar cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, convulsiones, y a nivel de la resonancia magnética puede haber un realce meningio con PLs que puede haber pleocitosis o hipoglucorraquia. En la patogénesis está descrito que es por invasión subaracnoidea. En los accidentes cerebrovasculares, básicamente el paciente va a presentar déficit focal, ya sea sensitivo motor, con alteración de la conciencia o no. En los estudios de imágenes, ya sea tomografía o resonancia magnética, se va a evidenciar las alteraciones con respecto a la entidad que el paciente presente, ya sea hemorrágica o isquémica. Y esto se debe básicamente a coagulopatías o hipoxia. El tratamiento va a ser dependiendo si es un SB isquémico o es hemorrágico, y de acuerdo va a recibir antiplaquetarios,
coagulante o si tiene que haber un manejo quirúrgico o del edema. En la encefalomielitis aguda diseminada, el paciente presenta cefalea, alteración del estado de conciencia y conductas con alteraciones, asimismo con convulsiones. En la resonancia magnética cerebral pueden haber lesiones hiperintensas, que es lo característico de esta clínica o de esta patología, a nivel de sustancia blanca, que pueden ser simétricas y tumefactivas entre ellas. La punción lumbar puede estar normal o puede haber un aumento de la celularidad, donde la PCR puede estar positiva o negativa. Esto básicamente se describe o postinfeccioso o inmunomediado. Y el tratamiento específico para ello es la esteroides a altas dosis, como metilprednisolona a 30 miligramos kilogramo día por 5 días. Con inmunoglobulinas puede ameritarse o plasmaféresis en caso de persistir. Y la encefalopatía posterior reversible, que son pacientes que presentan cefalea, alteración del estado de conciencia y convulsiones. La resonancia magnética cerebral son lesiones difusas, hiperintensas, donde se observan en sustancia blanca, sobre todo posterior, y se debe a fallo multiorgánico, a inflamatorio, a alteraciones en la presión arterial o medicamentosos. Tenemos entonces que, conociendo la patogenia del SARS-CoV-2 a nivel de neuroinvasión y neurovirulencia, se han publicado casos dentro de la entidad clínica. Acá presentamos 3 pacientes donde el tipo de estudio fue un reporte de caso. El primero fue una meningitis, romboencefalitis y una encefalitis viral. En los de la clínica presentaron cefalea, crisis motoras generalizadas, trastornos de la conciencia, clínicas focales, disfunción aguda del tallo o del tronco encefálico. En los paraclínicos se evidenciaron, unos tuvieron positivos a nivel nasofaringeo de SARS-CoV-2. En la imagen del primer y el segundo paciente se evidenciaron lesiones a nivel de cambios de intensidad en lóbulos temporales, y en el segundo también incluyó el cerebelo, además de presentar alteración en el cordón superior. El segundo presentaba la comorbilidad de hipertensión arterial. En las encefalopatías, esta disfunción cerebral reversible se ha reportado con mayor frecuencia en los pacientes infectados por SARS-CoV-2, no solamente en adultos, sino también pediátricos, como podemos observar en esta serie de casos de 27 pacientes pediátricos, y este lactante de 6 meses. Los hallazgos clínicos reportados fueron encefalopatías, alteración de la conciencia, signos de tronco encefálico, ataxia, alteración del estado de conciencia, agitación, vómitos, crisis focales motoras, en el cual tanto los pacientes que se reportaron en el primer estudio fueron 3 con electro lento. En el segundo paciente, fíjense que se reportaron 6 crisis electroclínicas donde la afectación estuvo a nivel temporal izquierda y ondas agudas temporales izquierdas. Y en el paciente lactante, fíjense que también hubo descargas agudas temporales transitorias, básicamente asociándose con mayor afectación el lóbulo temporal en este virus, con los estudios que se han presentado. Estos otros pacientes también presentaron encefalopatía, sobre todo asociados a comorbilidades de hipertensión, de enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus y una enfermedad con Parkinson. Dentro de las enfermedades cerebrovasculares como hemorragia cerebral, trombosis venosas profundas, enfermedad cerebrovascular, se han reportado en adultos, especialmente en aquellos con comorbilidad como hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, y a las formas graves del virus SARS-CoV-2, donde ha habido falla multisistémica, aumento del dímero D y trombocitopenia. Podemos observar pacientes que presentaron tanto enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, donde los hallazgos clínicos fueron básicamente dentro de una clínica focal, como disartria, afasia, déficits focales. Hubo fallecimiento de pacientes, sobre todo aquellos que estaban comprometidos con múltiples comorbilidades, y donde el fallo respiratorio fue el causante del fallecimiento.
pacientes que por alteración del estado de conciencia hubo que hacer drenaje ventricular externo, cirugías para la solución de hemorragias y aneurismas. Dentro de los trastornos desmielinizantes se han reportado encefalitis aguda diseminada, síndrome de encefalopatía posterior reversible, se han reportado cuadros encefalopáticos asociados a cambios de la neuroimagen con predominio en sustancia blanca, asociado a respuestas inflamatorias, inmunomoduladoras y de hipertensión o farmacológicas. Como podemos observar acá, este paciente es una encefalitis aguda diseminada, recibió inmunoglobulina. En la resonancia se veían áreas extensas de hiperintensidad a nivel frontoparietal, lóbulos temporales y cápsulas externas y tálamos. Y en el último paciente que reportaba alteración en la imagen posterior en lóbulos occipitales y temporales, con alteraciones fluctuantes en la tensión arterial, se asoció más a un síndrome de encefalopatía posterior reversible. En la mielitis, las investigaciones realizadas se ha evidenciado que fueron asociados al virus de SARS-CoV-2. El intervalo de tiempo entre las manifestaciones clínicas atribuidas con el COVID-19 y las debidas a la mielitis fueron déficit motor, déficit sensitivo y disfunción esfinteriana. La clínica se presentó entre el segundo y el 15 días de infección. El reporte fueron tratados con dexametasona, metilprednisolona, 2 de ellos recibieron plasmaféresis e inmunoglobulinas. El PCR fue positivo, como ya lo mencionamos en ellos, y la electromiografía fue normal en algunos. Dentro del sistema nervioso periférico, tenemos que se revisaron artículos específicos para el síndrome de Guillain-Barré, donde aquí reportamos una serie total de 15 pacientes adultos, 11 con poliradiculoneuropatía aguda y 4 con variantes de Miller-Fisher. Todos los pacientes reportados presentaron manifestaciones inherentes con el SARS-CoV-2 entre el día 4 a 23, antes del inicio de la clínica neurológica. O sea que estamos hablando de una infección parainfecciosa de Guillain-Barré. Todos los pacientes desarrollaron déficit motor, 5 con compromiso facial asociado, 2 con síntomas vulvares o disfagia y 1 con disautonomía. Se realizó líquido en 13 pacientes, los cuales 2 resultaron normales y en los demás se evidenció la disociación albumino-citológica. La PCR se realizó en 7 pacientes, los cuales fueron negativos. Y en relación al patrón neurofisiológico, se realizó en 11 pacientes, resultando desmielinizante en 9 y axonal en 2. De igual manera, también se recibieron tratamiento con inmunoglobulinas y 2 de ellos ameritaron plasmaféresis. Dentro de la disfunción olfatoria y gustativa, han sido las manifestaciones neurológicas más comunes, son frecuentes y varían ampliamente en los estudios, desde un 5% a un 86%. Es una forma de presentación clínica temprana, aún en ausencia de otros síntomas respiratorios, inclusive se han descrito casos con anosmia súbita, aislado de otra sintomatología. Entre músculo esquelético tenemos entonces la miopatía, que es la injuria musculoesquelética que ha sido reportada en pacientes con COVID-19. La frecuencia se ha reportado entre 10.7 a 26 pacientes con una proporción que se incrementa con la severidad de la enfermedad. La radiomiólisis también ha sido reportada en series de casos entre 0.2 y 1% de pacientes y miopatías en pacientes críticos. En cuanto a la neuroimagen, al momento de realizar todas estas revisiones, las características de la infección por COVID, no hay alteraciones específicas. Sin embargo, en los reportes de casos se ha evidenciado alteraciones inherentes a la clínica neurológica que presenta el paciente. Pues por ello que debemos tener presentes cuáles son la orientación de la clínica o del paciente a nivel neurológico, cuáles son las
imágenes o los estudios que vamos a realizar y qué es lo que vamos a encontrar en ellos. Entonces, como ya lo hemos venido mencionando, en encefalopatías podemos encontrar resonancias magnéticas normales, en la meningitis viral, resonancia magnética cerebral con realce meningio, en el SB isquémico y hemorrágico va a depender del tiempo y básicamente vamos a evidenciar alteraciones tanto en tomografía como en resonancia, observando hipodensidad en tomografía si es más agudo, resonancia magnética si estamos hiperagudo, vamos a ver o ISO intenso o intensidad reducida. En el hemorrágico, en la tomografía, si es hiperagudo, vamos a ver densidad elevada. Y en las resonancias cerebrales, vamos a ver la intensidad más reducida o en T2 elevada. En la encefalomelitis aguda diseminada es característico para dar el diagnóstico lesiones pequeñas o tumefactivas, bilaterales, hiperintensas en T2 FLEI, en sustancia blanca. Y también se puede ver en tálamo. Y en el síndrome de encefalopatía posterior reversible, estas lesiones también más hiperintensas en sustancia blanca, sobre todo en región posterior. Así podemos observar en el SB isquémico, como vemos este paciente de 53 años, es la alteración que hay en casi todo el hemisferio izquierdo, viendo hasta un aumento de masa, porque vemos un colapso acá del ventrículo. Esto se debe por inflamación del mismo SB. El SB hemorrágico, donde vemos a este paciente de 67 años de edad, también con diagnóstico COVID, hipertensión arterial y diabetes mellitus, es bien delimitada con aumentos de densidad. Esta paciente de 13 años, COVID positivo también, presentó una trombosis venosa profunda, como podemos observar acá en la flecha azul. Este otro paciente con un síndrome de encefalopatía posterior reversible, fíjense las lesiones que hablamos en T2 y FLAIR, imágenes hiperintensas, posteriores, bilaterales en sustancia blanca. Esto es un paciente con encefalopatía necrotizante aguda que se observa lesiones a nivel temporal, a nivel de tálamo bilateral y ganglios basales. Y este paciente, también un COVID-19 asociado a una encefalomielitis aguda diseminada, donde observamos las lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR bilaterales y tumefactivas. Esta es una serie de casos que se presentó de pacientes pediátricos observando si había alguna alteración dependiente de COVID. Sin embargo, no se vieron alteraciones específicas, reportaron muchos con alteración de la intensidad periventricular, otros de sustancia blanca y otros a nivel de ganglios basales. ¿Qué pasa con las patologías neurológicas durante la pandemia COVID-19? Si el paciente tiene una enfermedad neuromuscular, se recomienda que mantenga su tratamiento, como la miastenia gravis, la dermatomiositis, la distrofia de Duchenne. Si el paciente presenta síntomas de COVID leves, puede ser que requieran aumento de dosis. Sin embargo, si estos son severos, es importante considerar suspender el tratamiento temporal. Igualmente pasa en trastornos con el espectro de neuromielitis óptica. Si el paciente en ausencia de infección por COVID, se puede mantener la inmunoterapia. Si el paciente presenta signos graves, es importante también suspender temporalmente el tratamiento. Para migrañas u otras cefaleas primarias, no hay evidencia científica para continuar con el empleo de antiinflamatorios no esteroideos. En pacientes con tratamiento en esclerosis múltiple y COVID-19, va a ser dependiendo del fármaco, el inicio del tratamiento y el mantenimiento del mismo, y evaluar el riesgo-beneficio que tenga el paciente para este momento. En pacientes que están recibiendo antiepilépticos, se debe observar o considerar si va a recibir otros tratamientos asociados con el COVID-19, porque puede haber interacción entre ellos. Entre las secuelas, las investigaciones sobre las secuelas neurológicas aún se encuentran en seguimiento y en estudio por el tiempo de instauración del virus. Sin embargo, ya se han publicado varios comunicados que expresan la preocupación de la comunidad científica por los potenciales efectos de la respuesta hiperinflamatoria sistémica y la hipoxia prolongada sobre las habilidades cognitivas de atención, memoria, velocidad y procesamiento de los pacientes afectados. Las alteraciones neuropsiquiátricas se han reportado como humor, psicosis, alteración sensoriomotoras y del comportamiento, que están presentes en la etapa aguda
y pueden continuar varias semanas o meses, incluso presentarse en pacientes que han superado la infección. Concluyendo así que la infección por SARS-CoV-2 puede provocar signos y síntomas neurológicos a través de los diferentes mecanismos, tanto directo, inmunomediado, trasináptica, hematógena, entre otros. Las manifestaciones neurológicas son diversas y se deben sospechar como posible infección por SARS-CoV-2. Puede ocurrir temprano o durante el curso de la enfermedad. La enzima convertidora de angiotensina 2 fue identificado como el receptor funcional para SARS-CoV-2. Está presente en múltiples tejidos humanos, incluido el sistema nervioso y musculoesquelético, lo que sugiere un potencial neuroinvasivo, sistemático y de SARS-CoV-2. El seguimiento longitudinal de las personas que han sido infectadas por SARS-CoV-2 deben incluir una evaluación cuidadosa del sistema nervioso central y un seguimiento, con el fin de evaluar el posible desarrollo de complicaciones tardías y secuelas. Gracias a todos por su atención.